Buenas tardes, chicos y chicas. Venimos aquí, estamos en Gijón, en el Museo Bar Loja, donde se va a realizar, bueno, desde el día 3 de mayo al 3 de junio de este año, del año 2022, se va a realizar una exposición de originales dedicada al artista ya fallecido Igor Medio. Conforme que ya tendréis esta obra, que comentaremos en otra ocasión, sobre la recopilación de su obra en las tiras de prensa Familia Castañón y otras varias. Es decir, que a la par también se va a hacer, y venimos para eso, a una pequeña mesa redonda en la que van a asistir Raquel Lagartos, va a asistir Román Barberó y, por supuesto, Neto. Tres grandes iconos del artisteo comiquero asturiano. Y nada, simplemente vamos a verla y os sigo comentando cosas. Like the light of a new day, it hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Buenas tardes, vais a decirme, antes de dejar la palabra a los protagonistas de esta mesa redonda, que como director de política y lingüística pille esta semana de las letras asturianas con unas palabras de reconocimiento para la figura de Igor Medio que celebramos. Yo creo que podemos decir que fue un éxito total esta dedicatoria de la semana a la figura de Igor, tanto en el aspecto de autor de cómic como en el musical. Creo que esta semana valió para recuperar de alguna manera la figura de Igor Medio, pero sobre todo para poder enseñar lo que fixo el seu traballo a las nuevas generaciones que, por razones evidentes, no llegaron a conocerlo. Y bueno, también quiero especialmente agradecer a todas las personas que se involucraron en este trabajo, que fueron muchas. Yo creo que la Semana de les Lletres, que yo recuerdo, creo que una serie histórica seguramente, la semana que más gente movió, que más gente involucró, que más gente trabajó para recuperar la figura, como digo, y la obra de Igor Medio. Pensamos que cerrar esta semana con una mesa redonda sobre la xera que tanto llevó, la que tanto se esforzó, la que tiene una contribución verdaderamente excelente de Igor Medio, con una mesa redonda sobre el mundo del cómic presente y el futuro, con estas personas que tenemos aquí, que son de los mejores dibujantes que tenemos ahora en Asturias, ya muchos de ellos con proyección nacional y seguramente internacional, y era la mejor manera de poner ese broche a esta semana de Letras. Para ello tenemos a Chechu García como coordinador de la mesa, a Neto, a Raquel Lagartos y a Ruma Barbero, que lleva trabajando muchos meses para que esta semana digamos, tenga este aspecto y este éxito que lleva. Muchísimas gracias a los comisarios, a Ruma, a Norma Fernández, a Javier Rodríguez, también a Sonia Tuya por la arrogancia con la que se puso a disposición de la Consellería para que esta semana saliera bien, y por supuesto a todas las personas que se involucraron en el mundo de la música, en el mundo del cómic, pero también a toda esa otra gente que no se ve, que está detrás, pero que consigue que todo esto funcione y funcione bien. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes a todos y todas. Lo primero, agradecer a la Consellería de Cultura y al Museo de la Estivinde a poder hacer esta mesa redonda en honor y en homenaje a Igor Medio, y como decía muy acertadamente un de los asistentes en esta mesa, el que esta Semana de les Lletres estea dedicada a Igor Medio supón un reblagu xeneracional. Estábamos avezados a homenaxear unas primeras décadas de les Semanas de les Lletres a autores clásicos, nos últimos años a autores, primeros autores del Surdimiento, e agora, pues, con este homenaxe a Igor Medio, pues, entramos nun relevo xeneracional e moderno que é moi de agradecer. Además, tocando un mundo como el del cómic, tan importante en asturiano y del que espero saquemos unas buenas conclusiones. Conmigo na mesa tenemos en el centro a Raquel Lagartos, que é ilustradora pola Escuela de Arte de Uvieu e licenciada en matemáticas, e autora de cómics como Mariselle y la muerte del monstruo, que fizo al empar con Julio César Iglesias y que asoleyó en Diablo Ediciones en el año 2016. También con Julio César Iglesias tiene publicado La hierba del estío, también en el mismo sello, en Diablo Ediciones, y con este cómic fue nominada a Mejor Artista Nacional de Cómic en los premios de la crítica del año 2018. Y ilustradora de una montonera de libros. Bueno, yo personalmente en asturiano conocíla como ilustradora del cuento El cuidador de nubes, de Rafael Cascudo, que fue dentro del libro Cúntame un cuento, que se asoleyó yo creo que en la 39 Semana de les Lletres Asturianes, en el año 2018, que era un libro que axuntaba a para mí que 15, 16 ilustradores asturianos, y que, bueno, y una pequeña xoia de la ilustración infantil y juvenil. Tacabante también de asolellar, también en asturiano, las ilustraciones de La Curuxa Catuxa, que hay un libro de Vero Suari y Ignacio Galán, que fue premio María Josefa Canillada en el año 2020. Y antes de presentar a los otros dos invitados en la mesa, yo quería nada más una preguntina que ya te hice antes, que chocaba un pocoñín esa doble cara de, por un lado, licenciada en ilustración, y por otro lado, licenciada en matemáticas, que bueno, no lle lo avezado. No, normalmente la gente se decide o por uno o por otro, llega pues hace Bellas Artes y luego ilustración o tal. No te sé muy bien explicar porque para mí es una cosa natural. O sea, en mi casa a mis padres les gustaba pintar y entonces pintaba. Yo veía pinceles y cosas así, y mi padre era profesor de matemáticas y de física y de química, es químico. Entonces para mí las ciencias también es una cosa que me gusta y que desde pequeños en mi casa pues hacíamos experimentos, construíamos cosas. Entonces para mí va todo un poco unido. Me gustaba primero matemáticas, en aquella no tenía muy claro que quería dedicarme al dibujo y al cómic, y después de haber estudiado matemáticas me di cuenta de mi vocación de verdad, y entonces cambié de rumbo y de vida. Interesante. Pues vamos a pasar a los otros representantes de la mesa. Paso ahora a la misma derecha a presentar a Neto. Bueno, Neto yo creo que representa el humor gráfico en Asturias, igual que pudo representarlo Alfonso Iglesias o igual que pudo representarlo Marola en el su momento. Lle un de los grandísimos del humor gráfico asturiano y nacional. Los dos primeros dibuixos, y según me comentara fai años, foi na revista de humor La Codorniz, y comenzó en las colaboraciones en prensa en la Nueva España en el año 81, y con unas historias que llamó Brañas del Chorizal, pero que tuvo que mudar el título por Pixi, que ya era el su protagonista. Bueno, de allá para acá, pues tiene colaborado en numerosísimas publicaciones.
Na hoja del lunes publicou al personaxe Pin, en xera asolellaste a Xiku, que todavía hai cosines por aí moi interesantes de él, e depois en Asturias 7 con les coses de Colás. Tamén colaboraste en El Gomero, la revista mítica del cómic en asturiano. La su colaboración, o una de las más importantes, fue con la Voz de Asturias, que entamaste en el 86. En el 86. En el 86. Y ahí ya das el reblago a ser una de las referencias del humor gráfico asturiano y nacional. Anguaño sigues haciendo humor gráfico para otro diario de referencia como El Comercio. Entonces, bueno, pues dos de los grandes de la prensa asturiana. A nivel nacional también asolelló en el semanario El Siglo, en el periódico de Cataluña y en revistas humorísticas como Cuadernos de Humor y La Golondriz. Y bueno, además ilustrador de libros y pintor, eso constame de un estilo muy peculiar y enormemente atractivo. Y tienes una obra también importante de cómic y de libros de humor gráfico. Bueno, entre los cómics tenemos el álbum de Gladius, que es el gladiador pacifista, que es mi personaje favorito. Sí, y el mío también, el mío tuyo, Gladius. También Los Nuestros Paisanos, donde fais un repaso a todos los personajes más importantes de la historia de Asturias, en una fuella, fais un resumen de cada un de ellos, y después también en Tellinies, que es un libro también muy prestoso. Yo creo que ahí recuelles muchos de los tires que asolellaste en el semanario Les Noticias. Sí, bueno, un garrapillo de ellos. No todo es porque tuve muchos años, pero todo es, sí. Sí, sí. Oye, tú despiésteme por Pegasus o porque sabes. Hombre, esto... Sé muchas cosas pero bueno, ando entrujando per aquí per allá para saber les cosas. Bueno, después también me prestaba decir que en 1986 es miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, en 2000 es premio de periodismo de la UNICEF. Yo creo que fue una tira que asolellaste en la Voz de Asturias. Sí. Y también en el 2002 el premio Astur al humor gráfico, el premio Astur del Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias. Y en 2009 el premio Mingote de humor gráfico, que según dicen diótelo el rey, el emérito. Sí, sí, es verdad. Bueno, entonces, quiero deciros, podíamos seguir echando de la tu obra, y uno de los grandes del humor gráfico asturiano y del cómic, y va a ser una prestosura sentirlo falar a neto. O sea que muchas gracias por estar en esta mesa. Gracias a ti. Y ahora pasamos a Ruma, que es dibujante y músico, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, una especialidad de escultura, que después explicáramos porque tiene una explicación muy guapa. Y es fundador de Cactus Comics, fue un animador de revistas y fanzinos como Lapicero, y autor, entre otros, de aquella domina de los aguarones, de los famosos aguarones. Como músico formó parte de Los Citriquinos y de Felpeyo, del que está formando parte. En el terreno del cómic das a conocer como premiado en el concurso del cómic de la comarca de la Sidra en el año 2003. Ahí gana el premio por Marcianaes, que es una fuella de humor gráfico que recuperes o sigues explotando en las noticias también con mucho éxito y con unes viñetes y unes tires que yo todavía me acuerdo de muchas de ellas cuando les acabes en las noticias. Tienes asolellado también los álbumes de Aguantando Cachones 1 y Aguantando Cachones 2, que vives asolellando primeramente online, son del año 2013 y del 2016, y también tienen unos tires de humor gráfico blanco, de un humor gráfico que pueden leer los pequeños y los adultos, que lle mollando el culo, que sacaste 2 librinos de ellos, donde axuntabes estes tires gráficos.
Después tiene asolellado también Sembrando Sueños, que es una novela gráfica de la vida de la activista Betty Cariño. Esta asolelló el año 2017. Y en el 2018, Gaspar a tiempo completo, que es una biografía de Gaspar García Laviana, el cura que pasó a ser guerrillero también. Y bueno, y yo para terminar de presentarte, siempre digo la obra mayor de Ruma, o yo voy a llamar a partir de ahora la tetralogía de Ruma, que esperemos que sea y que se siga completando, y que para mí lo fue tan en el altar del cómic asturiano, en lengua asturiana de siempre. De estos 4 obras, con 3 algama el Alfonso Iglesias de cómic, el primero con Manzajú en el 2009, el Viaje a la Lluz, que lle de 2015, y es el Tegú, que lle del 2020 y que te acabante de asolellar todavía este año. Estos son 3 grandes obras que, como os digo, lo ponen en el altar del cómic asturiano, realmente. Y después tienes el premio más importante, que es el premio de la Tertulia Mallory al mejor libro asturiano del año 2012 por La Chelita, que lle también pues una obra de culto y que recomiendo a todos los presentes. Yo con esta presentación quería entamar con Ruma para decir la siguiente entruga y que da título a la mesa. La entruga que te quiero hacer es ¿en qué andaría Igor? Igor estaría metido en la música y en el cómic. Eso es, vamos, tengo lo seguro, ¿no? Pero vamos, ya centrándonos más en lo del cómic. Yo, por ejemplo, no veo que Igor tirare a hacer novelas gráficas tipo los que fue yo, ¿no? Tipo periodístico, histórico, social, que sí le interesaba. Y por ejemplo tampoco lo veo, como lo estuvo con Javier Rodríguez, tampoco lo vería trabajando ni para Marvel ni para DC haciendo superhéroes, que también era algo que le encantaba. Pero por la capacidad y por el nivel que tenía, no me extrañaría que Igor estuviera algún año trabajando para los franco-belgas. No me extrañaría nada que ya vivieran cosas, gente bien importante de Dargó en su día, y eso, falando con él en un salón de Barcelona, en plan de decir, hostia, esto tienes que enseñarlo al jefe, ¿no? Y al que mandaba allí, ¿no? Y decía, sí, es muy impresionante este tipo de dibujo, pues eso, por la capacidad, por el estilo, pero donde viven los dibujos de la última época, no me extrañaría que Garré pues igual estuviera haciendo alguna serie clásica, un pequeño Spirou, una cosa así, ¿no? Digo sinceramente, yo parece que estaría llamado a hacer una serie de estos gordes, o aparte de los trabajos ya personales de él, ¿no? Que podemos ver arriba cosas que quedaron inacabadas, ¿no? De esos cómics más largos, ¿no? que tenía pensado. Yo quería comentar un poquín que Igor, y una idea que vos dejo y contestáisme cualquiera de los que queráis. Yo tengo para mí que la familia Castañón y un poquín un icono pop de las Asturias de este siglo, del siglo XXI, porque quiero decir vos, y como un icono pop en el sentido de que amuesa un poco la digamos, desindustrialización asturiana y también ese inicio de la, voy a deciros, la domina digital y la domina de la información, que lo refleja muy bien. Y después, bueno, con la camiseta de Ensidesa, con el vuelo y la camiseta de octubre del 34, ¿no? Y yo, a ver, decidme si estoy equivocado o no, pero Pinón, Pinín y Telva, que son un icono pop asturiano por excelencia, de esa Asturias de la posguerra y de lo rural a lo urbano, ¿pensáis que lle un icono pop, la familia Castañón, y
¿Y cómo se llega a ser un icono pop, como la familia Castañón? A ver, Igor, en realidad lo que foi, pretendidamente se le clasifica como el continuador de la historieta autóctona, entendiendo como tal, pues bueno, una historieta que tiene esos componentes, pero en realidad lo que foi el renovador absoluto y la puesta al día, y en realidad foi un rompedor absoluto con toda la historieta autóctona anterior, o sea, hereda una tradición, pero non sigue exactamente esa tradición, o sea, hai un autor del so tiempo, o sea, Pinón y Telva son iconos, pero son iconos del so tiempo. Claro, y un tipo de humor que se podía facer en aquel tiempo, porque non podía facerse tampouco outro. E Igor é el que pon el cómic autóctono tamén en el so momento, con todos esos iconos, pero rompiendo también con muchas cosas que venían de la tradición. Por ejemplo, ya pertenece a una generación donde el concepto de comunicación, la lengua, es completamente con otro sen, mientras que en toda la tradición anterior del cómic autóctono, que consideramos cómic autóctono, la lengua, o sea, el idioma, ya era en realidad un atributo del personaje, ya era un atributo más, es decir, usábase la lengua en ambientes rurales, en ambientes así muy populares. Normalmente, si intervenía un personaje culto, non falaba asturiano, con lo cual non tenemos el asturiano como vehicular. La generación de Igor, y eso tiene mucha importancia, a la que Ruma también pertenece, son muy importantes porque ellos llegan y ponen el idioma precisamente como lengua vehicular, y eso fai mucho por el idioma. Igor, si veis también les tires, usa mucho texto, o sea que él procura que haya texto para que se pueda leer, y xoga con el texto desde todos los puntos de vista. Él utiliza un asturiano con todo el respeto que merece el asturiano como lingua, o sea, un asturiano normalizado, non diglósico y con procuro ortográfico, y en todo. También es verdad que pertenece a una generación que pudo hacerlo. Para él la lengua non solamente é literatura lo que lleemos, sino que é hasta arte, porque dibuxa tamén les palabras, porque gusta les onomatopeyas dibuxaes que formen parte tamén como casi un personaje máis de estilos, ¿no? Aporta un estilo moi fresco. La primera impresión que da efectivamente como heredero o como influenciado por la escuela franco-belga de Pilot, de Tintín. Por eso Ruma muy bien dicho que lo veía siguiendo precisamente alguna serie clásica de esa escuela, de esas revistas, que bueno, son las únicas que continúen. Aquí en España ya no hay posibilidad de lo que es la revista periódica. Y lo que pasa es que también lo fai, o sea, notas en la elegancia del trazo, del plumillo, esa elegancia de plumilla clásico, pero ese estilo franco-belga failo muy suyo, o sea, un dibuixo de Igor é de Igor, non é el Franklin asturiano, é Igor, sabes? Él construyó un estilo muy propio, y además a mí lo que más me llamó la atención cuando entamé a conocerlo, y es que desde que ya entamó a dibuixar, ya empezó a salir obra suya, ya tenía una calidad ya increíble, gráfica. O sea, no es el clásico proceso de un dibujante que ves que en principio, pues bueno, tiene un estilo torpe. No. Sí. Por norma, tú sigues la trayectoria hasta Ibáñez, agarres las primeras páginas de Ibáñez y bueno, tiene un estilo completamente muy diferente a cómo acabó y tal, y ves un estilo Vázquez, por ejemplo, que es todo un icono del humor gráfico, de la historieta cómica. Las primeras historietas de Vázquez, bueno, son muy tosques, muy tal, pero las primeras de Igor
ya tenían una elegancia ya increíble, ya tenían una precisión y ya tenían una, digamos, una apariencia profesional ya increíble. Y él sí que tenía mucho que aportar. O sea, la familia Castañón consiguió ponerla como, digamos, un de los personajes, y tenemos que hacer un pequeño abanico de 5 personajes emblemáticos del cómic asturiano, del humor asturiano. La familia Castañón, desde yo, está ahí dando continuidad precisamente a esa tradición que viene de Alfonso, de Adolfo García. Sí, Adolfo García también, sí. Y yo creo que Igor, de los contemporáneos, con el permiso de Ruma o junto con Ruma, son los nombres más importantes que tenemos en la actualidad. Raquel, ¿tú cómo lo ves, lo del icono pop? A mí bueno, sí que le veo las influencias franco-belgas. A mí me recuerda mucho la redondez que tiene el dibujo y la expresividad a toda esta tradición de las tiras americanas de Snoopy o de Calvin y Hobbes. Entonces, yo pienso que el gran valor de Igor, aparte de evidentemente de toda la calidad gráfica, es que cogió la cultura asturiana, cogió el idioma asturiano, los pasó por el tamiz del humor y de la cotidianidad y lo convirtió en una cosa universal. Entonces, tú como asturiano leías las tiras de la familia Castañón, que se iban de vacaciones, no sé qué, y entonces evidentemente te sientes identificado, pues porque son cosas que conoces, que vives a día, y además, bueno, eran súper divertidas. Yo personalmente me pasé parte de mi juventud, gran parte de los veranos de mi juventud leyéndolas y esperando que llegara el verano para que aparecieran ahí en el suplemento de verano, que era por donde yo empezaba a leer. Y luego, si eres de fuera de Asturias, también te puedes sentir identificado con ellas, porque al final hablan del día a día de una familia y podían tomarse pues como una especie de guía de turismo por Asturias, ¿no?, para el verano. Entonces yo creo que esa es la grandeza de la obra, que es universal, de alguna manera, hablando de algo tan específico como es nuestra cultura. Sí, sí. Yo ahí veo un poco ese yazo que también comenta Neto, que bien, bueno, Alfonso Iglesias, Adolfo García y Igor, pero igual Adolfo García más una línea bruguera, una línea más en sí, bueno, una línea costumista de glósica total, que non rompe con lo anterior, mientras que Igor é rompedor, e é el siglo XXI, e é a modernidade. Outra das cosinas que vos quería comentar é, bueno, ese españío de calidad e de cómic que hai nesa dómina, na que formes parte tú, Ruma, forma parte Igor, forma parte Javi Rodríguez, forma parte Germán García, que era un fenómeno fuera de serie. Esa dómina, cuéntanos, ¿conocisteis vos por cómic, por la música? ¿Y eres...? Yo concretamente a Igor porque coincidimos en clase, vamos, al día uno de otro. Yo estaba en la 1R1 y Igor en la 1R2. Y la R y era de reforma, y era de la que cambiara la Y y era la LOGSE, que ya de tal, ¿no? Y no, cuéntalo siempre, ¿no? Que claro, cuando yo venía de la escuela de Cagüeñes y tal, y de esto que tú piensas que es el gallo del dibujo, porque en la escuela ya es el más gallo y tal, y en la revista del cole siempre salía una historieta tuya y todo, o sea, y que bueno. Y cuando llego al instituto, pues resulta que te come un rapaz aviado que me chamuscaba, pero con un cacho. Y entonces ya pienses, dices, debe ser que ya en el instituto hay uno de estos en cada clase y tal, ¿no? Pero no, y era que estaba Igor medio en la casa mía, ¿no? Y a Javi Rodríguez, yo conocí-lo en la escuela de arte, porque yo hice el primer bachillerato artístico y en la escuela de arte de Oviedo estaba Javi estudiando lo que de aquella eran comunes y Igor a Javi conocía algo desde niño, pero ya perdieran contacto, vamos, veíanse muy de vez en cuando. Entonces Igor y yo fuimos juntos para Salamanca, fuimos juntos en el año 90, fuimos juntos también para Lorient, al Festival de Lorient y tal, entonces acabamos de enganchar con lo de la música y lo de Salamanca para Bellas Artes. Entonces, ahí ya fuimos llamando con el grupo, con Felpello, y también, bueno, seguimos con los cómics y con lo de la música también fuimos, fui también teniendo más amistad con Javi y demás,
En Salamanca con nosotros estaba Son, que era co que yo facía los tebeos de aquella. Javi na Escuela de Arte estaba con Germán, y entonces, bueno, era un momento, eso que hicimos unos cuantos ahí. También, en aquellos años, al poco de volver nosotros de Salamanca, tuvo Javier Pulido viviendo en Xixón, Pulido, el dibujante canario, y entonces en ese momento histórico estábamos, acuerdo de estar tomando unas botellas de sidra con eso, Germán, que estaba haciendo Superman. Sí. Y estaba Javier Pulido haciendo Batman. En aquel momento estaban haciéndose Superman y Batman en Xixón, ¿no? Y claro, Igor Medio, Javi Rodríguez, que estaba de aquella trabajando para el Víbora, bueno, y haciendo más tal, que Canguaño trabaja para la Marvel y tal, y Son, que dibujaba un cacho mayor que yo y tal, pues yo estaba allí tomando sidra, ¿no? Como si planteen, ¿no? No, yo digo porque hay un momento de una calidad excepcional. Yo no sé si se va a repetir una cosa igual. Bueno, todas las generaciones. E a mí choca mucho tamén cando fales con xente mozo agora que parece aí dices, non veo cosas e tal, non ves cosas, ¿no? E agora mesmo que estou de profe nun bachillerato artístico, si ves a muchos chavales que tienen mucha mano, ¿no? Y dices, pero todo esto ¿dónde está? Pero claro, ellos tienen el circuito de ellos ya non lle impreso, ya non lle ves en un chile, ya non lle sacar fanzinos, pues lle una web en donde compartense entre ellos y demás, que entonces hay un salto generacional importante, y posiblemente pues hay un grupo por ahí de gente con mucho talento que están por salir, ¿no? Sí, pues yo ahí sí que era una cosina que quería preguntaros también en el sentido del escaparate de los nuevos autores en general y de los autores asturianos y en lengua asturiana en particular, porque, bueno, las revistas que antes mentamos, pues Homero ya non está, el Lapicero, o Tapón, que duró muy poco, que fueron sitios donde salieron todos los autores que conocemos anguaño. Y después, yo siempre en todos los foros que puedo digo, a ver si en la comarca de la Sidra vuelven a poner el premio de cómic, y era un premio para cómics, valía una fuella en Alantre, y bueno, pues allí conocí a Ruma con Les Marcianaes, pero también a David Lafuente, que acabó dibujando Spiderman y Catwoman y todo, y también a Alfonso Zapico, que algamó también el premio de tal, quiero decir que el relevo sí lo hay, David Lafuente, Alfonso Zapico, Carballeira yo creo que también algamó el premio, pero el escaparate, quiero deciros, el escaparate, bueno, y un poco el que decís, y el de las nuevas tecnologías. Claro, el soporte está mudando completamente. Antes el cómic hacía una prensa y normalmente ayudábase na prensa, por tradición. Y hubo unos que lo que se llamaban los tebeos, en papel. Hubo sus épocas doradas de cuaderno, pero ya también porque non había quizás competencia de otros formatos, ¿no? Entonces tenía mucho puxo el papel. Hubo la época dorada de los 80 de las revistas de cómic, donde, bueno, una mesma revista asolillaba muchas series, unas de continuará, otras autoconclusives, y fue un poco boom. Pero el tema papel cada vez fue menguando, con lo cual, bueno, la prensa pues también ya limitada en cuanto a que la prensa termina interesando ellos nada más que el humor gráfico de carácter periodístico. Un poco, entonces, una de dos, o te acomodes un poco a eso, o, bueno, el caso de Igor en estos suplementos estacionales, como el de la Nueva España Verañón, a mí siempre me chocó mucho eso, que toda la producción de Igor de Castañón, una vez que la familia Castañón ya entama, ya se ve el potencial, y eso a mí siempre me chocó, que nada más que apareciera estacionalmente
los veranos y non dunha maneira máis continuada, como sería lo lógico de cualquier tira de prensa en cualquier outro país ou cualquier outro periódico. Home, non sei se era cosa del propio Igor que quería combinar la súa faceta de músico e con lo cual, digamos que dividía la súa produción en estaciones, de, bueno, traballo polo invierno que non hai por aí salides, pois dibuixo todo de corrido, lo que va... Oye, realmente, a lo mejor un proyecto de periódico, no, nada más que nos interesa los veranos para el suplemento, cosa que me chocaría grandemente que despreciaren la continuidad de una tira del Valir de Castañón, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y es como si dijeran a Alfonso, no, lo de Pinín no nos lo traigas hasta ¿sabes? Sí. Una cosa parecida. Siempre me chocó a mí eso. Quiero decir con esto que na prensa el cómic, salvo momentos moi determinados que fixeron inclusive suplementos, nos 70 sí. Hubo un montón de suplementos donde muchos dibuixantes tomaron por ahí tamén. Bueno, digamos que el Gomero lle el último... La segunda etapa del Gomero, digamos, el último experimento granible, además. Sí. Ahí salió también una generación interesante, Zampico. Sí, Zampico y Vilafuente también. Salieron de ahí, para que veas lo importante que haya soportes en medio. Sí. Pero el problema es que, claro, la prensa non é moi de tener esos páxines de una manera continua el cómic y céntrase en lo que é el humor gráfico puro y duro. De eso, lo que decía, de carácter periodístico y poco más. Entonces, claro, para los autores del cómic ahora, en el momento actual, una vez que les revistes de papel, más o menos ya tan desiniciáis, porque ya no les llega casi nadie, pasa a lo digital. Pero claro, lo digital tiene otros cauces, claro, ya tiene otros cauces. Ahora en papel está sobreviviendo gracias a un formato que está teniendo bastante éxito, con lo de la novela gráfica, como formato, pues fue todo un acierto, entre otras cosas, porque dignifica al cómic también, da apariencia de literatura. O sea, tú compres una novela gráfica de la misma manera que compres cualquier otro libro, payer, con lo cual das un poco en la misma escala. Y de ahí prácticamente toda la producción de ahora en papel viene siendo en ese formato. Ruma, por ejemplo, y el que utiliza, pero claro, lo que pasa que lleva mucho trabajo, porque ¿cuánto se tarda en hacer un álbum? Que eches el año, ¿sabes? Entonces, claro, no te da, digamos, una continuidad, un goteo que tú puedes usar. El problema de eso es que los dibujantes más nuevos están un poco condenados a buscarse la vida de alguna manera, si en el ámbito gráfico, claro, mellor que mellor, y paralelamente, pues, dedicarse al cómic, ¿no? A ir publicando y dejando obras. Por ejemplo, el premio Alfonso Iglesias y una suerte que, por lo menos periódicamente, permite la existencia de un álbum al año. Y por lo menos va a tener la producción de cómic asturiano. Tú, Raquel, ¿cómo lo ves, lo del escaparate? Yo veo que con las redes sociales yo pienso que se han comido un poco lo que son las revistas en papel, porque al final es un medio en el que puedes ir a un contenido, o sea, se ha multiplicado la oferta por millones. Entonces, de alguna manera es más democrático porque cualquiera puede ofrecer su producto al público directamente, sin necesidad de que nadie lo apruebe o haya ningún intermediario, pero por otra parte yo pienso que genera como una especie de burbujas muy cerradas, más grandes o más pequeñas, dependiendo de la cantidad de tiempo y esfuerzo que tú inviertas en tus redes sociales para conseguir más o menos seguidores y lectores, pero que salir de ahí es complicado. Entonces yo pienso que el reto ahora de los dibujantes es aprender a manejar esas redes sociales, porque no es fácil y requiere mucho tiempo. Yo tengo amigas y amigos que sacan directamente su sueldo mensual de su trabajo en redes sociales, pero es un trabajo 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. Y entonces o estás a eso o estás al trabajo tradicional de publicar libros en papel o trabajar para carteles o tal. Es una cosa que a mí me parece muy difícil compatibilizar. Entonces yo creo que es eso, que es aprender a manejarlas y salir al público general, porque que tú te quedes en tu burbuja pequeña
te puede dar para vivir, pero no significa que vayas a seguir dando a conocer el medio. Entonces, en Asturias yo pienso que hay otro pequeño hándicap que tenemos los que nos dedicamos al dibujo, que es el que tiene, o sea, cualquier trabajador en Asturias, que es más pequeño, o sea, las oportunidades son más reducidas y la mayor parte de los trabajos, digo la mayor parte porque no todos, están peor pagados. Entonces mucha gente tiene que estar en su casa dibujando, trabajando solo y al final, pues sí, conoces gente, quedas con los 4 o 5 amigos que tienes o tal, pero no se genera una comunidad de ilustradores y de autores que pueda dar visibilidad, dar impulso, continuar con iniciativas. Y sí que hay cosas muy interesantes, lo que mencionaba Neto del premio Alfonso Iglesias, que da la oportunidad de que alguien tenga la tranquilidad económica de estar en su casa trabajando y además trabajando en asturiano. Y hay pues, otras iniciativas como el Salón del Cómic de Avilés, la Semana Negra, el Celsius, el Museo de Avilés, que de alguna forma pues, sientan las bases para dar a conocer al gran público el medio. Pero bueno, yo pienso que hace falta también una comunidad pues, para continuar ese impulso que tenemos ahí asentado. Bueno, lo que lleva el premio Alfonso Iglesias, que creo que bueno, aquí los que estamos en la mesa, pues bueno, en su momento apostóse por él y bueno, la Consellería hizo el premio yo creo que muy acertadamente y bueno, la pregunta es, ¿creéis que en verdad el premio Alfonso Iglesias valió para prestigiar el cómic asturiano? Bueno, pues mencionamos, no les vuestras obras, pero Doña Berta, el cuaderno de Ítaca, el Indiano, Cacique Blanco, los Yazos Colorados, el último, el del Son Escombrera. Consiguióse ese, decir, tenemos 14 obras, tenemos 12 obras, tenemos 14 obras, álbumes. Bueno, yo antes quería comentar una cosa que no comenté por no cortar a Neto. Cuando hablabas de lo de la estacionalidad de los tires de la familia Castañón, yo directamente leí lo que me parece que los que mandaban en el periódico no sabían lo que tenían entre las manos. De hecho, hubo una temporada, la familia Castañón editó X veranos y hubo un verano donde cortaron y llamaron a otra gente para sacar otra tira. Son colegas y haciéndolo muy bien y demás, ¿no? Pero o sea, no darse cuenta del autor del valor que tenían entre las manos, ¿no? Con la familia Castañón. Eso nada más bueno. Perdón por ser los granos y era la empresa. Bien, porque precisamente era lo que yo decía, que a mí chocábame precisamente eso. Para mí más eso, que no sabían lo que tenían entre las manos. Y eso, lo que decías tú de como si tienen a Pinín y lo corten. En cuanto a eso, volviendo a la pregunta que hacías con lo del premio. El premio es una herramienta potente para eso, que posibilita pues eso, que todos los años salga pues eso, un libro curioso en cuanto a lo largo, en cuanto a la edición, en cuanto a la repercusión mediática y demás, pues un libro en asturiano al año curioso de cómic, ¿no? Y que permite también a la gente, pues eso, con la nueva modalidad esta de las 15 páginas y la sinopsis, pues hacer un proyecto largo y después de ir trabajando con tiempo, que siempre los autores acabamos atrasando más el tiempo y la gente de la administración están los probes ahí con medrana porque no va a llegar a tiempo y no voy a poder cerrar. No lo sé, mareándolos mucho, ¿no? Y bueno, eso está permitiendo pues a la gente permitirnos pues esos proyectos que de otra forma no podríamos echar tanto tiempo en un proyecto o tardaríamos, en vez de tardar 2 años a tiempo parcial, pues tardaríamos 5 años a menos tiempo parcial porque tendríamos que buscarnos las lentellas per estudiado y también permitió a la gente pues eso, hacer la primera publicación grande o permitió pues un premio nacional como tenemos con Miguel Alfonso Zapico, pues tener una obra larga en asturiano o ahora el último ganador pues Ángel de la Calle, pues también un autor de cómic que reconocido en premios en salones como el de Barcelona y demás, pero que no tenía nada publicado en asturiano, pues que
tengamos una publicación de Ángel de la Calle tamén en asturiano. Entón, parece que foi unha gran idea, ¿no? Aparte de lo que me toca, a mí, pero de mi parte, parece que é una gran idea. Y nada, yo venía también aquí con la idea de truñir a Neto y a Raquel a ver si se anime. A ver si se anime, que, oye, que un premio que está bien dotado y está bien tal. Lo importante que tiene el premio, además del que gana, que garantiza una publicación al año, y bueno, y un premio prestoso y bien, que inguiza a la xente a crear un asturiano, o sea, ya no es el que gana uno, pero prodúcense más proyectos a la vez que, y muchos de esos proyectos pues acabarán teniendo continuidad posiblemente, y quiero decirte que mueve el ambiente, indica a la xente a producir, que é o máis importante, al non haber, digamos, outros medios, outros alicientes, polo menos el premio sí pode servir de aliciente non a uno, sino a un montón, pode salir, sabes, máis de unha obra, que se non lle un año e outro, ou pode entamar por aí col envís del premio, pero logo continuar de outra maneira, en fin, que sí, va a crear. Sí, esporpolla un pouco la creatividad asturiana, ¿no? Y lo de, bueno, oye, a todo el mundo nos prestaría tenerlo en el palmarés, bueno, ya antes yo veía el muy oye, porque 50 páginas yo no les dibuixé seguidas en la vida. Porque estoy acostumbrado a la viñeta de un día, pero al otro día otra y al otro día otra, con lo cual nunca me metía en proyectos así de continuidad, porque no sacaba tiempo para ello, lo de Gladio, y porque ya era también periódico. Entonces, ponerme delante de una folla en blanco para pensar una obra que tiene que tener 50 páginas, ya sudo, non paso de aí ya. E é lo malo, aunque está moi bien agora les nuevas normas, donde nada más que hai que producir 14 o 15 páginas. Con lo cual, si lle máis a fallaizo el metete. Lo que pasa que a mí pásame, digo yo, e si gano? Tengo que facerles outros 40 e pico. Y es un problema. Ahora, también confieso que prestarían. Lo que pasa que viendo el nivel, si lo faigo, y que tengo que tener un proyecto que yo tenga muy convencido, claro, y que yo sepa que lleve un buen proyecto, no pueden ser tires del periódico, ¿sabes lo que te digo? Ya. Entonces tengo que cambiar un poco el chip y meterme en el gran cómic, aunque sea de estilo gráfico mío, ¿no? Pero puedo llevarlo no gráfico a lo mío, que además eso en las novelas gráficas de ahora llevase mucho. Paco Roca, por ejemplo, tiene un estilo muy parecido a lo nuestro y tal, igual, pero bueno, el tema ya en contar una historia que valga la pena. Sí, un guión tan llaro. Claro. Que al final... Pero bueno, alguna vez igual sí. Sí. Otra de las cosillas que vos quería comentar y era hablar un poco de la salud del cómic, del escaparate de la salud del cómic en lengua asturiana, que, bueno, y un continuum, el cómic en lengua asturiana que nace en 1889 con Pepe Prendes en la Comedia Gijonesa, y después tenemos cómic en asturiano modernista de Alfredo Truán, del grandísimo Alfredo Truán, minimalista de Marola. También aquí en Xixón tuvieron a Juan Martínez el personaje del Gaviotu, famosísimo personaje del Gaviotu, Alfonso Iglesias con el Pinón y Telva, Adolfo García, que yo creo que las cosas de Xoanón y un poco el son más referente. Sí, Fariñones, la familia Fariñones también. La Vaca Venancia. La Vaca Venancia también, sí. Todos los 70 son un poco los de Alfonso. Adolfo García, y después ya casi enganchamos ya con los fanzines, con el lapicero, con el feísmo, con la transgresión, con un poco el surdimiento. Vienen los 80 donde hay mucha vuelta. Hay muchísima vuelta,
y bueno, después llegarían ya a partir de esas revistas, ese ya underground, el feísmo y tal, bueno, después tendríamos ahí una cosa que yo siempre la pongo aparte, que ya la crónica de Ledogundo, que es un poco aparte de todo, y una xoia ahí... Sí, hay que de comer aparte. Asturiana, esa hay que de comer aparte, de Gaspar Meana, y después yo ya vos metería a ti, Ruma, a Javi Rodríguez, a Germán García, a Igor Medio, y después a otra generación posterior, que lle la de David Lafuente, la de Alfonso Zapico, quizás pues Enrique Carballeira y de alguno más. Pero la salud, quiero decir, este continuum que yo vos digo ahora, ¿cómo lo veis? ¿Veis ese continuum? ¿Veis ese seguir en el cómic asturiano y en el cómic en lengua asturiana? ¿Podéis contestar, Raquel? Bueno, a ver, son dos cosas. Sí, Vamos son a ver. dos cosas, sí. Y es cuestión de conceptos, ¿no? Cómic asturiano, cómic de asturianos, ¿no? Entonces, a ver, por una parte, yo el panorama del cómic asturiano en el más sentido amplio Sí. nunca tuvo mejor, como ahora. Yo creo que la etapa histórica de todos los puntos de vista mejor, tanto del cómic autóctono, porque nunca se hicieron obras tan buenas, y con el asturiano de fechamente incorporado y respetado, Sí. como Ruma y como Igor y como otros que salen ahora. Sí, sí. Nunca hubo tanta buena obra en asturiano, en el cómic autóctono, y nunca hubo un garrapiello de dibujantes que están produciendo actualmente para afuera con la calidad de xente asturiano, porque quitando nada más que haya antecedente de la saga de La Fuente en ese momento, que tal, pero é que agora hai máis, e que están na Marvel, que están facendo obras de importancia, e quero decir que é coetáneo, o sea, que yo pienso que en todo el abanico histórico nunca hubo una mejor etapa que coincidiera así, pero claro, é distinto, son como cosas individuales, o sea, el cómic de asturianos, o sea, la calidad de los asturianos como autores de cómic, yo creo que nunca tuvo mejor, pero claro, eso no quiere decir que eso repercuta en lo que podemos llamar cómic asturiano, quiero decir, el cómic aquí producido, porque para eso tendríamos que considerar que el cómic asturiano y el producido nos medios de aquí, por xente de aquí o para aquí. Que claro, que eso es lo que ya está un poco más hermo. Tuvo sus épocas y tal, pero bueno, tampoco lle para desdeñarlo. Tuvo otras épocas, ya no lle la etapa donde tenía, digamos, tanta repercusión como, pero bueno, tampoco en la etapa de Alfonso, que lle la que más repercusión popular, tenemoslo como como un mito, pero lle que en la etapa de Alfonso nada más que existía Alfonso. Es que no hay otra firma en los años 40, no hay otra firma. O sea, cada autor asturiano de los que se conocen ocupa un espacio casi él solo. De los 80 para acá, digamos que empieza a ramificarse más, empieza a salir más gente y buena, ¿no? Sí, sí. Claro. Otra cosa es que eso sí, a ver, si es suficiente, claro, nosotros no tenemos, digamos, la infraestructura de publicaciones que tuvieron en otras regiones como Cataluña, como Galicia, de revistas autóctones donde crearon escuelas en el País Vasco. ¿Sabes? Aquí hubo de algún experimento muy curtio, que duró muy poco, todos duraron muy poco, y sin embargo vimos que de lo poco que duraron, cómo ya era granible. O sea que si llegara a cuallar un proyecto de esos en el tiempo, o sea, fitase una publicación mucho más tiempo, igual el otro gallo nos cantaría, hubiera sido esto mucho más granible, porque para lo poco que hubo ya vimos qué calidad sufrió. Yo, claro, pienso mucho en el papel. Claro, ahora está el tema que yo no controlo mucho del nuevo formato digital. Yo no sé si Raquel decía que igual puede ofrecer una proyección profesional
non sei, yo eso non lo, ya te Sí, digo sí. que non lo controlo, parece difícil, pero a lo mellor non é tan difícil como me parece a mí, é simplemente que non estoy avezado al medio. Ahora igual habría que pensar, pero si eso puede ser suficiente, esa plataforma, como para acoger, como para dar cabida a una producción, porque claro, la xente tiene que vivir de algo. Ya. Entonces, y es muy distinto un profesional del cómic que lle lo que fai, con lo cual tiene potencialidad de facer obras de mucho más valir que si se dedica a otra cosa porque non tiene más remedio y nada más que dedicarse al cómic de una manera parcial. Entonces la producción siempre será mucho más limitada, sin continuidad, con lo cual, bueno, no quiere decir que no sea de calidad, entendé yo. Claro, puede un ilustrador llevo un ilustrador siempre. Yo creo que ahí faiga ilustración, faiga cómic. Ahí Neto, Alfonso Zapico comentaba en el su momento que bueno, que Dublinés que ganó el Premio Nacional de Cómic y decía, yo sigo trabajando y ganando perres fundamentalmente del diseño, porque el cómic ganó el Premio Nacional, vendiéronse 5.000, 10.000 ejemplares, pero eso no te da perres, date unes poques perres, pero no te da para vivir más de un año, año y medio. Y era un premio nacional, quiero deciros que, porque en ese sentido, bueno, la profesionalización del cómic es muy compleja. Aquí en Asturias, bueno, yo creo que en toda España, pero aquí en Asturias más. Sí, yo creo que en España es muy complicado, debe de vivir muy poca gente del cómic, solo única y exclusivamente, porque, o sea, tú date cuenta que del precio al que se vende un cómic, tienes que quitarle impuestos y de ahí llega, con suerte, un 10% para los autores. Entonces, ¿cuánto tienes que vender? Además, las tiradas de cómics son pequeñas. Claro. Entonces, bueno, no es como en Francia, en Estados Unidos, que puedan tener unas tiradas más grandes y entonces el autor pueda cobrar unos adelantos mayores que te permitan vivir de ello. Al final, yo creo que el cómic es un poco hacerlo por amor al arte aquí, confiar en que se vendan los derechos fuera y mientras tanto ir complementando. Y yo, por ejemplo, me dedico solo al cómic y a la ilustración. Pero durante 3 años lo compaginé con la docencia en secundaria. Entonces yo me levantaba a las 6:30 de la mañana porque trabajaba fuera de mi ciudad, llegaba a casa a las 4 menos cuarto, comía y a las 4:15 me sentaba en la mesa de dibujo hasta las 9 de la noche con media hora para merendar por en medio. Y ese era mi día a día, un día y otro y otro. Entonces es muy complicado. Yo luego tuve la suerte de que me funcionó bastante bien el cómic, los cómics que hicimos, y entonces eso me llegaron encargos de ilustración. Entonces sí, pude dejar mi trabajo y dedicarme, pero yo la mayor parte, por ejemplo, yo ahora no tengo ningún cómic en marcha porque estoy muy centrada en los proyectos de ilustración. Claro. Y necesitas tiempo libre para pensar, para desarrollarlo, entonces claro, España el mercado es complejo, o sea que en Asturias ya... Tremendo, ¿no? Claro. ¿Y la salud, opinas lo mismo que Neto, de la buena salud, del termómetro del cómic en Asturias? Yo creo que creativamente Asturias es muy interesante, o sea, todos los nombres que se han comentado en esta mesa, o sea, son nombres muy grandes del cómic. Lo que pasa que es eso, que la gente pues se ve obligada, pues uno trabaja para Francia, otro trabaja para Estados Unidos, otro hace ilustraciones para editoriales en no sé dónde, y al final, pues como si no fuéramos de aquí, ¿sabes? Claro. Estás en tu casa como aislado, en una isla tú sola allí dibujando. Trayendo el cómic, ¿no? Por ejemplo, Valencia es muy interesante porque tienen como el Museo del Cómic, tienen una cátedra de cómic, tienen como una infraestructura generada y entonces hay como mucha comunidad y allí la gente sí vive, o sea, tienen generado como toda una estructura en la que hay muchas actividades de cómic, de ilustración, donde la gente se conoce entre sí, hay proyectos, no sé, yo pienso que sería interesante poder conseguir algo aquí, lo que pasa que es complicado. Complicado. No sé cómo. Habrá que echar el oro y la idea. ¿Tú, Ruma, cómo lo ves, la salud del cómic asturiano anguaño? Pues un poco lo que venimos comentando, ¿no? Que sí que hay esos nombres destacados que todos conocemos y que son gente que trabaja para afuera, pues eso, que trabajan para Francia o que trabajan para Estados Unidos, pero que eso que claro. Echas en falta esa comunidad. Yo no sé lo que decían antes del momento nuestro, si teníamos más comunidad y tal, no sé si fue casualidad, que éramos todos colegas y vivíamos en la misma ciudad y entonces veíamos más y tal, que de aquella sí tenías esa impresión y tal. Y yo quiero pensar eso, lo que os decían antes, ¿no? que yo quiero pensar que hay
que hay gente que está siguiendo esa vida también, lo que pasa que estamos desconectados, ¿no? Que no nos vemos, porque, pero por ejemplo hay una revista muy interesante que suelo pillar todos los años, en la que salen Sueños, ¿no? Que salen las jornadas del cómic de Avilés, donde todos los años pues salen igual pues, un par de páginas de cada uno, pero igual salen 14 o 20 autores, ¿no? Cada año, por ahí, ¿no? Más o menos. Y pues hay bayura de gente trabajando y hay gente que saca cosas con mucha calidad. Y cuando estuvo furulando la editorial Thunder de aquí de Xixón, que sacaron de ellos autores asturianos nuevos y tal, gente mozo y tal, había gente trabajando con un estilo muy interesante y muy guapo. Entonces, bueno, claro, faltanos, claro, Neto y yo somos del 20 totalmente, somos del siglo XX, entonces ahí faltanos ahí la revistuca, el papel, ¿no? Palpalo y tal, pero pues sí, igual es mucho más interesante lo que nos puede contar Raquel de lo que se ve en redes y tal. Que... Bueno, yo soy fatal para redes, o sea, como tenga que ver yo aquí. Entonces es del 20 también. Un poco sí. Pensé que foi xente mozo que estábamos mellor cubiertos. Leyera yo este día que me chocó mucho, que resulta que, falando del manga, que todavía nos falta un manga, bueno, haylo, el de la maldición, que lle moi guapo, pero bueno, non me chocó, digo, bueno, chocarme que el manga está entamando a comprarse por xente adulto, que son aquellos lectores de Oliver y Benji y de Dragon Ball, y que agora entren en el mercado adulto del manga. Y digo, a esto está pasando ellos como a mí con Batman de Frank Miller y todo esto, que de adulto, de chavalín y un poco adulto, seguís con esos superhéroes que viven creciendo contigo y que ya llegan adultos también, y ya llegan unas historias para adultos. Y chocóme en el sentido de este manga de adultos y en el sentido del gran mercado que está teniendo el cómic anguaño. Arriba igual de las novelas en muchos casos y de lectores también. Y chocóme también, bueno, pues que las ediciones de Asterix, de Tintín en asturiano, que tienen muy buenas ventas. ¿Vosotros veis eso? ¿Notáislo? Eso que os estoy diciendo de este multiabanico de mercado de cómic? Yo lo que veo, ahora que estoy de profe, tú que tuviste de profe, verías esto, que hay muchos chavales, muchos moces en el bachillerato artístico que estoy dando, que se dedican al cómic al estilo japonés, al manga. Sí. Y incluso hablando con ellos y tal, pues si yo doy yo historia del arte, pues calcula, están ahí cagando para mí haciendo manga. Y dibujos guapísimos, pero claro, yo tengo que suspender ahí. Estoy aquí dando vos el gótico. Y eso, y yendo manga traducido al español, que abres la portada y toda, la maquetación está hecho como a la japonesa totalmente. Y al revés. Están haciendo una historieta también, estás viendo uno que sí que pasa a mí totalmente, está con la pantalla y tal, y estás viendo con el paginado a la japonesa también, a la 1, a la 2, va pasando la asina. Y incluso una vez, hablando con una moza, que pregunté yo que si prestaba el cómic, ¿qué? El cómic, que te presta a dibujar el cómic y tal. El manga. O sea, casi no me entendía el término cómic, ¿no? O sea, el término cómic ya casi ni lo... Y es curioso cómo cuando de adolescente, la gente aficionado que empieza las primeras líneas que fai, bueno, siempre tienes referentes, tal. Hay una época en que todos los nuevos parecían Saibane. Parecía, veis, les manes, eran clavades. O sea, era un referente muy... Y que ahora, y que todos se parecen al manga, todo. O sea, entonces ves que hay una influencia bastante poderosa y tal. Entonces, bueno, estamos falando de todo esto de la crisis de las revistas, de la crisis del papel y tal, pero, a ver,
el manga vende un montonísimo de ejemplares, cuidado. Sí. O sea que igual los que estamos un poco pasados o no vamos al mayor con la demanda, pasamos igual que con la telebasura, no nos gusta, pero y la demanda, ¿sabes? Entonces a mí el manga no me atrae ni estética ni no me entré nunca tampoco, a lo mejor igual soy injusto a la hora de tal, porque igual no conozco ninguna obra en la suficiente profundidad como para tal, ¿no? Pero y una estética que nunca me llamó y tal y cual, pero sin embargo hay toda una generación que lle mucho. Bueno, mi fío lle que lle manga, yo veía mangas por mi casa, por ahí, de Dragon Ball y de esa generación. Y después está Raquel, que te fue un dibujo ambientado en Japón, pero que no va con estilo manga. Sí, bueno, eso no lle manga, eso ya... Pues yo tengo que decir que ya yo muy empecé guapo. a dibujar cómics por el manga, en concreto por Naoki Urasawa, que me parecen unos cómics maravillosos. Y que yo sí que fui soy muy fanática del manga, y que es un cómic, o sea, es un tipo de cómic que yo creo que el público que lo consume lo tiene muy conocido y ve todas las opciones que hay, pero el público que no lo conoce desconoce absolutamente que hay un cómic de todo lo que te guste. ¿Te gusta la carpintería? Va a haber un cómic de un carpintero que hace manga, que intenta ser el mejor carpintero del mundo, que hay cómics sobre gente paseando, cómics sobre gente que le gusta comer, cómics sobre deportes, sobre los típicos que nos... para todas las edades, para todos los rangos. Entonces, lo que hablábamos de lo de las ventas, oí hace poco que uno de los mangas, me parece que es de voleibol, se colocó en la lista de los 10 más vendidos, pero a nivel nacional, o sea, incluido con novelas de Reverte, con la misma lista. Y había colas a las 12 de la noche para leerlo. Entonces, es muy interesante porque acercamos a los jóvenes, a nuestros futuros lectores y además a los futuros autores, los estamos acercando a través de manga que no deja de ser cómic. Aunque venga a otro país, es cómic, igual que el otro. Sí, por supuesto. Entonces, ahora lo interesante es que hay como un boom de todo el cómic infantil y juvenil, no solo en España, sino en Estados Unidos y tal. Hay editoriales ya específicas y están trayendo al mercado, de alguna manera, el equivalente a la novela gráfica de autor, pero para adolescentes y para preadolescentes. Entonces te encuentras cosas preciosas, súper bien hechas, muy bien narradas y que ya pueden empezar a identificarse un poco con el tipo de novela gráfica occidental, y a mí me parece que eso es muy interesante, pues eso, para abrir, que no solo se queden en el manga, porque también a veces ellos tienen la sensación de que fuera del manga no tienen nada que les interese, o fuera de superhéroes no tienen nada que les interese. Entonces me parece que es una manera muy bonita de empezar a introducirlos en investigar cualquier cosa que veas con viñetas, porque seguro que encuentras algo que te guste. Cosas interesantes, por supuesto. Es una cosa que a mí me choca, esa pasada digamos, del adolescente al adulto. Lo mismo que nos pasó a nosotros, pero que chocantemente no pasó a la generación anterior. Los lectores del Guerrero del Antifaz, Jabato, Capitán Trueno, los primeros Capitán Trueno y tal, abandonaron el cómic completamente. Sin embargo, a partir de los años 70, 80, nos no abandonamos el cómic. Quiero decir, vos, ni la generación manga tampoco va a abandonar el cómic. Por eso yo os decía que a mí me parece una potencialidad enorme. Tremenda, sí. El padre de 50 que está comprando y el Spiderman a la cría, o el Batman, o el de 40, 30 y muchos que está comprando manga. Para él y para el consumo de la familia también. Y que ya era un estigma, date cuenta que los lectores de los 40, de los años 40, principios de los 50, entonces no existía el cómic adulto, por decirlo de alguna manera. Nada más que existía un tipo de cómic, sobre todo el que se publicaba aquí, porque, por ejemplo, en la prensa americana sí que había obras, y en la prensa americana los lectores de ahí, como había un bezu de publicarlo diariamente y los domingos, los adultos sí seguían las historias, o sea, sí había lectores de cómic, pero en España nada más que se publicaba cosas, pues aventura, una serie de cosas, porque ofrecía una más que al público infantil juvenil, y pensábase que era un medio para esa estalla de edad. Entonces eso estigmatizólo un poco también. Hay toda una generación que sí creció con la idea de que eso era de la etapa infantil juvenil y basta. A ver, tuvieron que venir los años 80
para demostrar que había un cómic adulto y que había eso, todo un abanico, como tú dices, lo que pasa con el manga, que claro, debe haber manga, todo el abanico de temas, de propuestas, como para meterse y encontrar cualquier cosa. Pues al cómic pasó hoy, en los años 80 lo mismo, en donde ahí encontrabas ya cualquier tipo de cómic, infantil, juvenil y muy adulto. Muy adulto, sí. A ver, Watchmen, Sí, sí. no es una lectura infantil, por poner un ejemplo. Quiere decir que ahí sí hubo un salto de cualitativo, donde el cómic también empezó a ser una literatura ya también potente en sí misma, ¿no? Entonces, a ver, en el día de hoy tienes todas las ofertas posibles. Esos lectores de los 40 sí pudieron en un momento determinado desengancharse. Pero, por ejemplo, los que llevan lectores en los años 80 no creo que se desengancharan todavía. Vamos, precisamente porque entonces ahí sí que había ya podían amalgamar cualquier calidad, cualquier tipo de lectura, el que fuera, ¿no? Sí, está claro. Me parece muy interesante y, bueno, animo vos al público también, si queréis intervenir con alguna entruga, a los representantes de la mesa. Sí, ¿por qué estudio escultura? Sí, porque estudio escultura, que dije yo, voy a preguntar yo después. ¿Que por qué estudio escultura? Sí. Por descarte. Por descarte yo tenía 3 especialidades diferentes la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Si quería hacer alguna otra especialidad que no fuera diseño, pintura o escultura, tendría que marchar de Salamanca. Y no me apetecía marchar de Salamanca. Si queréis hacer la especialidad de dibujo, pues tenéis que tirar para Valencia, la audiovisual a Barcelona y demás. Y entonces, después de las 3 que había en Salamanca, por descarte, ni era demasiado pijo para meterme en diseño, ni era demasiado artistilla que me creyera el nuevo Barcelona como para meterme en pintura. Y entonces, bueno, para escultura pues iba a ser un poco más burra, ¿no? Digo, como en cuanto a trato, más burra, digamos ahí un poco más los más brutos. Entonces bueno, tuve allí y tal, lo que pasa, claro, me preguntéis si sé hacer cosas como de escultura, no soy nada manitas ni nada tal. Hacía cosas muy conceptuales y de montajes y no llega a hacer performance, pero bueno, instalaciones y cosas así, ¿no? proyectos un poco pero instalaciones y demás. Y afortunadamente para todos no seguí el camino ese y no volví a tocar la escultura. Raquel ya lo ha dejado un poquito claro, pero bueno, tanto Ruma como Raquel como Netos tienen varias carreras polifacéticas, varios hijos, por decirlo de alguna forma. Aquí hablamos un poco de cómic, yo quiero que seas sincero, tanto como profesor, como amante de la música, del cómic, de la literatura, como profesora, como ilustradora, Neto igualmente, de todos esos hijos, si os tuvieses que quedar con uno, independientemente del dinero o de las razones económicas que os sustenten, si solamente tuvieses un hijo, tuvieses que quedaros con uno, no sé que os pongo en un compromiso, pero... El cómic. Sin duda. Yo me quedaría con el humor gráfico, que es lo que más me divierte. No yo porque lo faiga todos los días, lo faigo todos los días precisamente por eso, porque me divierte. Termino siendo una profesión, lo cual me presta, porque faigo precisamente lo que me gusta, pero yo con lo que más me identifico, como siempre fui y soy un amante del cómic, pero yo conozco también las mis limitaciones como dibujante, con lo cual en el humor gráfico estoy como pez en el agua porque transformo, o sea, adapto el estilo a un lenguaje mío y no necesito ser un
tan buen dibujante como Raquel, por ejemplo. Entonces yo quédome con el humor gráfico porque hay que ser medio dibujante, medio periodista, medio, o sea, guionista, hay que hacer un poco de todo. Y yo lo que más me divierte hacer. Yo tengo más base, más formación gráfica que musical, ¿no? Entonces, y es lo que llevo haciendo del lenguaje, ¿no? Desde pequeño del todo. Y préstame mucho lo de estar en casa horas y horas ahí trabajando y escuchando podcasts y demás. Lo que pasa es que soy muy social también, y la música ya es muy social. Y yo llevo muy bien, o sea, préstame mucho lo de ir al Chigre a tocar con los colegas, tanto más que tocar una jam session con los colegas que los de la 2 días en el teatro de Vallaboral, ¿no? Para 1000 personas. Claro, son dos artes muy que me presten mucho, ¿no? Son dos cosas que me presten mucho. Lo que escoger. Puedes decir la escultura también. La escultura también podría decir. Yo creo que eso, por formación y por tal, yo creo que seguiría con el cómic, porque sí que yo el medio de expresión en el que mayor me expreso desde siempre, ¿no? Del lenguaje. Pero bueno, echaría mucho de menos la música. Has dado una imagen bastante o relativamente optimista del cómic asturiano o inasturiano, pero en lo que se refiere a talento, y indudablemente no hay duda, porque talento lo hay y yo creo que casi a expuertas. Pero siendo un poquitín realistas, con talento ninguna obra de arte sale adelante, hace falta una industria detrás que la apoye. Y esto de la diáspora de autores asturianos, tanto interior, los que viven aquí pero trabajan para afuera, como los que ya desde tiempos inmemoriales se fueron, porque ya en los años 40 y 50 están los hermanos de la Fuente, que miraron de Asturias y toda su carrera la hicieron fuera de Asturias, desde Madrid o para el mercado europeo, por ejemplo. Y ahora se está pasando 3 cuartos lo mismo, con Alfonso Zacico publicando para una editorial vasca, por ejemplo. Astiver, ¿no? ¿No sería quizás una solución, un apoyo más industrial, que hubiera una editorial que apostara no de un álbum de vez en cuando, que las hay alguna que se acuerda de vez en cuando, o no depender de estas obras de tanta calidad que ganan los premios? Y no digo por hacer la pelota ruma, por ejemplo, una editorial que apostara claramente por el cómic asturiano, en asturiano y de asturianos, y que eso evitaría esta diáspora, por así decirlo, y que se crearía realmente una afición también, que gente joven de aquí digan, caramba, no me hace falta pasarme horas enviando material a Nueva York para que me miren allí, o irme a otro lado para que me publican aquí. ¿No sería una solución? Si alguien se Claro, pero estás pintando el paraíso, claro. Sí, claro. Quiero decir, aquí lo que sí te ha demostrado y es que el talento hay. Y en cuanto llevantes una piedra, ves que sale. Entonces, talento está demostrado que lo hay. Claro, lo que falla allí es la infraestructura, lo que falla allí es el soporte. Claro, de haberlo, entonces estábamos de los primeros de Europa, lo más seguro. ¿Sabes? Claro, lo que falla allí es eso. Bueno, no falo por mí, pero normalmente la xente está obligada a la diáspora, por eso, porque ese talento tiene que lo proyectar en otro sitio, no tiene más remedio, porque tiene que ir a un medio importante que acuella esa obra. Si llega a verla aquí, una editorial, claro, esa editorial tenía que tener también Ámbito nacional. Claro, tenía que tener otro ámbito. Ámbito nacional. Está claro que el ámbito asturiano para esto es muy curto para hacer lo posible, ¿no? Una revista, si se hiciera una revista, bueno, ya no se fan revistas, pero si se hiciera, tenía que estar también con la idea de exportarla, al caso de Tapón, cuando se pensó, duró poco, pero tal. Tema editorial, ahora que se vende mucho el formato
de la novela gráfica, pues también podría estar perfectamente aquí una editorial, aprovechar la cercanía de los autores y venderlo por todo el mundo, tanto la publicación como los derechos, ¿no? Eso ya es posible, o sea, posible, pero lo que sería era ideal que existiera. Claro, fuera lo ideal, claro. Materia prima donde yo pienso que tenía. Me parece muy interesante también la experiencia que contaba Raquel de Valencia. Y a partir de ahí sí que igual aparecerían editoriales que pudieran distribuir a nivel nacional autores asturianos y no asturianos, desde aquí. Parece el entamo de una editorial ahí que pudiese ser potente a nivel nacional. Es que al fin y al cabo el cómic tiene que ser industria, para poder ser un medio de vida tiene que ser industria, entonces tiene que ser una cosa que se venda, que tenga una distribución, claro, que tenga una demanda, que la gente y preste, que se venda X, porque al fin y al cabo el que edita y lo que va a mirar, o sea, no va a fijarse en que los dibujos son guapísimos. O sea, va a fijarse en que esos dibujos son guapísimos y por ser guapísimos van a venderse tantos y echará cuentas y te da, bueno, pues entonces tiene en cuenta el sacar un libro y echarle. Esa es un poco la clave de esto, ¿no? Que haya a lo mejor alguien que en un momento determinado idea por apostar. Claro, hasta ahora aquí los experimentos que hubo desde aquí, bueno, salvo las autoediciones de Cactus y tal, que son autores que apuesten por sí mismos, pero bueno, ya un poco casi autoedición, como quien dice, porque que lleves a cabo Dude, que llega a París, una cosa parecía, pero así, digamos, semi-industria prácticamente es que no hubo, porque todos los demás intentos en realidad fueron cosas oficiales. Fue la Casa de Aforros, en un momento, Trade fue el único que como empresa en un momento determinado apostó por el gomero, y ahí tuvo un tiempo, pero vamos, Camiento que si no lle por el apoyo oficial tampoco se atrevería, y es lo que pasa. Entonces, claro, lo ideal es que alguien lo vea, se encienda la luz y pueda crear una editorial aquí con proyección, por supuesto, pero fijándose en el talento que hay aquí, que sería posible tener a los autores cerca y decir, bueno, pues aquí creo esta editorial y vendo por todo el mundo y ya está. Posible sería. Ahora, claro, ahora ya no fa falta dibujantes, fa falta empresarios. Pero que va un poco con un tema que comentaba Raquel, que quiero crear un poco espacio de comunidad y enlazándolo un poco con lo que venís comentando, entiendo que por qué no surge, dejando de pensar un poco en una iniciativa empresarial, por qué no surge un proyecto editorial de un espacio más comunitario, ¿no? Si no llegan a aparecer y al final sí que hace falta que se genere un poco de industria para que acabe de afincar proyectos y personas, porque ¿qué pasa que en otros territorios sí se crea comunidad y aquí no? ¿Cuál hay la torda y por qué no acaba de invitar un poco un proyecto de tipo, pues sí, de producción o de editorial, un poco más colectivo, dentro de ignorancia? La pregunta es complicada, porque si lo supiéramos, probablemente tendríamos las claves para solucionarlo o no, por lo menos para plantear una solución. Yo no sé muy bien por qué, o sea, yo pienso que tiene mucho que ver con, también con la situación económica de la región, la diferencia de situaciones económicas entre las regiones donde sí funciona, sí hay un modelo, y en las que pues, a lo mejor no lo hay, aunque bueno, Galicia tampoco es que, y allí sí que tienen mucha comunidad de cómic, tienen una escuela de cómic exclusivamente dedicada a ella, entonces yo pienso que eso sí que ayuda a ser un foco. De alguna manera, pues las universidades de bellas artes o escuelas de arte o tal están como muy implicadas en la comunidad, generan proyectos con los autores que ya salieron. No sé, yo pienso que son varios factores y alguno más que se me escapará, pero no tengo ni idea. Si tuviera idea,
Yo, o sea, por mi parte sí que muchas veces pues intenté pues lo típico de juntar gente, empezar a hacer pequeñas comunidades, hacerla crecer. Es muy difícil sacar a la gente de su casa. La gente está en su casa dibujando y tiene tanto volumen de trabajo si se dedica a ello que es muy difícil, y además llueve y además hoy no me apetece, hoy no sé qué. Entonces, no sé, supongo que tiene que ser una serie de factores que se unan todos, se nos aparezca la Virgen de Lourdes y se solucione la situación, porque es difícil, no lo sé. Yo, va unos años, intenté, porque como venimos, cuando yo tenía 20 y pocos años, todos los años hacían unos encuentros de autores de cómic asturiano en Grao, juntábamos allí y tal, y bueno, y como nos conocimos la mayoría entre nosotros y demás, pues un poco como echando de menos eso, convoqué a gente de la que tenía contacto y diciendo, oye, convoqué a todos los que conozcáis por ahí que se llaman autores de cómic y tal. ¿Tuviste tú, Checho? Sí, tuve. Y en el antiguo instituto, ¿no? En el antiguo instituto. Sí. Y estuvimos allí, estuvimos charlando ahí un poco entre todos y bueno, había gente pues como de los que teníamos de aquella 40 y pico. Había otra generación, los de Thunder y demás, que de aquella pues tendrían 30 y pico y había otros, un mozo y una moza que tenían como 20 y pico. Claro, después de charlar y encontrarnos entre todos y todo y tal, ahí decimos, vamos a tomar algo. Y fuimos para una sidrería y los que teníamos 30 y pico pedimos sidra, los de 20 y pico pidieron, los que teníamos 40 y pico sidra, los de 30 y pico pidieron cerveza y los de 20 y pico pidieron Coca-Cola. Entonces, no sé si es significativo, ¿no? Pero y un poco difícil de encontrarse ahí, ¿no? Ya arrancando con esas diferencias, ya y un poco complicado. Ya no vas a coincidir en los mismos sitios, es imposible. Ya, normalmente el proceso es al revés. O sea, primero existe la publicación o existe el medio y a partir de él donde sale lo que se llama escuela. Y lo de la escuela se forma precisamente por la relación que se genera los distintos colaboradores en torno a una revista, en torno a un proyecto concreto, así, y creen una manera, el fecho de verse a cada poco, de intercambiar, y es importante porque es la manera en que se creen tendencias y escuela. La escuela bruguera nació precisamente pues, porque se xuntaban los de Pulgarcito todas las semanas, porque tenían que ir todas las semanas a entregar los originales personalmente, que no había, que es que ahora no vamos ni a la revista, ni al periódico. Yo hay 3 años que no piso el Comercio, por ejemplo, y es que ya sí, no, entonces ya no me interrelaciono, pero por ejemplo, cuando había que ir a entregar los originales y tal, pues coincidían, hacían grupo y ese grupo pues había influencias de unos con otros y la escuela valenciana lo mismo en torno a Jaimito, lo mismo de lo mismo y el cómic catalán en torno al Setge Jutges por lo mismo, porque se xuntaban y crearon y unos con otros influenciaban y crea esa escuela, claro. Entonces la publicación lo que genera el contacto, no, normalmente al revés no, porque al revés cada uno está, lo que decimos, cada uno está sobreviviendo pues, solo en casa un montón de horas y si no hay eso que amalgame en la reunión, ya es difícil, ¿sabes? Ya lo que yo... Y aparte de eso, cuando salían los de Boga, aparte de que bebían lo mismo. Hay una cosa que sería importante y es que en la escuela de Oviedo está el módulo de ilustración y hay mucha gente allí que está en el módulo de ilustración como mal menor porque yo lo más averado que tienen al cómic, pero hay mucha mocedad que está allí precisamente porque el interés de ellos ya verás al cómic, tal, ¿no? Que hay algunos que pueden y tal y van a la escuela de Pontevedra, pero muchos que en Oviedo haciendo la especialidad de ilustración por eso, por no tener que desplazarse y demás. Y lleva tiempo, la escuela de arte de Oviedo lleva tiempo pidiendo la especialidad de cómic y no acaben de dar eso, pues igual habría que
que puxar por ella. Pues sí, sí, sí. Y una idea que enganchamos aquí, Sí, para ponernos a ello. sí, sí. Bueno, como tantas otras cosas Sí, que sí. decimos, mandas un escrito y ya sabéis Sí. cómo ir. Yo si me permitís, porque no pertenezco al mundo del cómic ni de la música, pero entiendo que lo que estáis vosotros planteando, ciñendo a lo que es la música o a lo que es el mundo del cómic y el mundo del game o del rumbo y el vuestro, en realidad creo yo tiene una problemática muy similar al resto de los sectores en Asturias y por tanto un problema estructural que trasciende más allá de eso. Estaba escuchándonos ahora y estaba pensando que cuando reivindicáis, creo que con razón, estructuras industriales para el sector, por ejemplo, del sector agroalimentario, donde Asturias puede ser una grandísima potencia y no lo es precisamente por la falta de esas estructuras industriales y comerciales y sobre todo financieras. Hubo 3 generaciones, Banco Asturias, Banca Masabeu, caja de ahorros, que fueron desapareciendo, no, que fueron absorbidas por otras entidades financieras, pasando de Asturias. Hoy lo que queda de Caja Asturias pues está en el Liberbank, que ya ni siquiera hay una banca, para que se habla tanto de la España vaciable, de la banca ajena a la vida cotidiana de los usuarios, de los consumidores, pues realmente tiene una banca digital. La banca Masabeu, el Banco Asturias, que está uno con el Sabadell, etc. Con lo cual no tenemos, como dicen ahora, un músculo financiero, pero es que además en nuestro sector estamos hablando de un sector reducido, por cuanto que somos una comunidad muy pequeña, está reivindicando lógicamente la lengua nuestra aquí y por lo tanto tenemos un mercado más recorrido. Si unimos esa falta de capacidad financiera, esa falta de espíritu industrial, por hablar del talento, hay mucho talento, pero falta ese talento comercial, innovador, en el sector empresarial, que no solamente la administración puede generar esas estructuras, sino también los pueblos nuestros. ¿Cómo se desarrolló la industria en Asturias? Pues fundamentalmente con capital extranjero. Recordad que las minas y la siderurgia y tal son los belgas, los ingleses, los alemanes. Entonces, quizá lo que a mí, en mi opinión, lo que nos falta, y no solamente en los sectores nuestros, sino en todos, en general, pues falta de ese talento comercial, industrial, y además estamos esperando siempre que venga, recordar el Tocomocho, todos aquellas historias que hablan, que venga el gran inversor, que muchas veces los que venían eran gente que venía también a hacer, entre comillas, la estafa o dar el pelotazo. Y ahora yo lo que veo, por ejemplo, mucho, de repente, curiosamente, en Asturias tiene mucho interés los holandeses. Ya, si veo la PPA de vez en cuando, ahora, al calor de estos fondos que hay ahora, que yo no veo que estén sirviendo realmente para potenciar esas estructuras industriales muy pegadas al terreno, por lo menos aquí en Asturias, sino que lo que hay ya es gente que viene aquí a ver cómo recoge esos fondos y cómo prepara un apaño y un amaño, pero no deja algo sólido. Ya pasó con los fondos aquellos de la época de Zapatero, que al final tampoco dejaron un gran pozo. En mi opinión, la mayor preocupación, por lo menos a nivel personal que yo tengo, de que todo ese talento que se mueve en los sectores vuestros y en el agroalimentario y en el ganadero y en el agricultor, resulta que ahora nos enteramos que cuando no nos dejan hacer patatas aquí o el centeno en Castilla y tal, yo acabo de entrar hace unos pocos meses que en realidad lo que no dejan cultivar aquí traemos lo de Ucrania. ¿Por qué? Porque en Europa somos muy majos y tenemos una buena legislación muy normativa y que hay que pagar los salarios que no podemos pagar y no sé qué tal, pero entonces vamos a comprar a Ucrania, vamos a comprar a Rusia, estamos descarbonizando la sociedad, montones de dinero que se meten ahí, y resulta que me acabo de enterar hace unos meses que en realidad la energía que estamos comprando nosotros, estamos comprando a Rusia, Ucrania, ahora el fracking que no queremos hacer en Asturias, estamos trayendo de Estados Unidos pagando carísimo, quiero decir, y perdonadme, salgo mucho del terreno, pero creo que de alguna manera era por intentar enmarcar la problemática de la que estáis hablando aquí, me parece interesantísimo, pero sacándolo un poco, abriendo el contexto general, ¿no?
Entonces, yo sinceramente creo que soy bastante, no sé si pesimista, el pesimista ayer, el optimista bien dirigado. No sé yo si realmente vamos a ser capaces, por lo menos yo ya soy lo suficientemente viejo para que no pueda, pero no sé si seremos capaces de sacar adelante eso, y por eso la gente pues tiene que estar trabajando fuera o tiene que estar conectado a Estados Unidos, que lo señalabais antes, que es real, pero que no sé cómo se puede resolver eso. Y sinceramente, en el campo político, en el mundo político, lo que nos movemos hoy, pues creo que no vamos a conseguir eso tampoco. Por lo tanto, perdonad que haya apartado un poco el campo, pero bueno, es una reflexión que quería haceros en voz. ¿Quieres contestar alguno o...? No sé, para llenar la pregunta. Porque, bueno, más o menos lo que venimos, creo, parece que estamos de acuerdo. Aquí lleva un paraíso creativo, pero falta la parte, lo que decís, la parte, vamos a llamarla empresarial o por lo menos la de producción. Tenemos la de creación más o menos demostrada y falta la de producción. Les causes, pues claro, pues como todo lo otro. Sí. Hombre, no necesariamente tiene que ser una inversión privada. Por ejemplo, hay modelos como el de Francia. La capital del cómic europeo es Angoulême. Angoulême es un pueblo de 40.000 personas y cuando es el Salón del Cómic, 400.000 personas. Entonces, Angoulême es un pueblo que tiene subvenciones del Estado para dar becas, tiene una casa de los autores donde hay estudios para gente que viene de todo el mundo y tiene beca y entonces están ahí produciendo libros o produciendo animaciones. Tiene también un museo del cómic, tiene también creo que es como una especie de universidad de estudios de cómic, de videojuegos, es decir, tiene toda una serie de infraestructura más o menos pública, con más o menos inversión privada, que está toda relacionada con el cómic y que eso revierte en la economía del sitio, es decir, atrae turismo, pero atrae un turismo cultural y son 400.000 personas una semana al año y eso revierte en el beneficio económico, no lo sé, a lo mejor ese tipo de proyectos o ese tipo de modelos podrían funcionar aquí, pero claro, eso también hace falta que alguien que pueda llevarlo a cabo y que pueda decir, pues hacemos esta inversión o nos ponemos en contacto, parte de inversión pública, parte de inversión privada, e iniciamos una especie de estructura que revitalice de alguna manera pues alguna zona. Aquí en Asturias anda que no tenemos zonas que pueden ser revitalizadas económicamente con este tipo de modelos y a nosotros nos vendría estupendamente tener algo así aquí. Angoulême es uno de esos paraísos que decía, que único, pero claro, también llegué tan Francia, ese es el gran matiz. Y en Francia basta ver una firma de un cómic del autor para ver la cola que hay y para ver los tirajes de los álbumes. O sea, tienen otro mercado donde sí puede existir un Angoulême. O sea, aparte, yo un caso que no se da mucho, Luca en Italia tiene una cosa parecida, pero bueno, Angoulême ya lleva un poco más tal, y efectivamente tiene un proyecto, a alguien se le ocurriría alguna vez, y ya fue en 60 y tantos, pero decató la economía de la zona totalmente, viven o sea, es bastante importante lo que aporta el Angoulême para la ciudad, o sea, que está muy bien pensado, o sea, que sí, pero claro, y eso, y es que partían de que Francia tiene mucha más posibilidad de poder hacer un proyecto de ese tipo. Yo, desgraciadamente, a mí parece que en España les tiráis que son de 5.000, la mayor. Claro, con estas cifras ya es bastante difícil vamos a tener sería una idea, o sea, pensando a lo mejor ya no nada más que en España, sino en Europa incluso, ¿no? Porque Angoulême ahí van de todo el mundo, no viven nada más que de los... Pero sí, solamente con la atracción de los franceses, ya con eso bastaba ya. Porque allí viven el cómic de otra manera. Bueno, lo que claro, que también Francia tiene mucha tradición de eso según qué ciudad está como especializado en una cosa, ¿no? Igual que el Orient pues centraliza el festival
intercéltico todos los veranos, o Saint-Chartier en otra parte, y el foco de la música tradicional del centro de Francia, Lyon, la ciudad del cine, y todos apuesten por la cultura, pero claro, la República Francesa y el país de la Ilustración, y el Reino de España y el país de Fernando VII. Entonces, claro, de ahí bien todo. Tienes razón, buena razón tienes. ¿Alguna ventruga más? Pues agradezco enormemente a los presentes en la mesa y agradeciendo también al público. Muchas gracias por la asistencia y esperemos que vos quede un poco más claro lo que es el mundo del cómic en asturiano y la valía de la obra de Igor Medio. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos acabado la charla. Decir que va a estar hasta el 3 de junio. Los horarios son todos los días de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde, excepto los lunes, que está cerrado por si queréis visitarla. Decir que en la charla nos han regalado este pequeño libro de Igor Medio, El carbón y la arena, Semana de las Letras Asturianas del año 2020, que ya evaluaremos, porque habla un poquito de Igor, no solamente como su labor de artista de cómic, sino como músico e integrante del grupo Felpeyo. Se acabó, ya os explicaremos más cuando tenga más tiempo.